Imagina un reino donde la historia parece desaparecer, donde los castillos caen en el olvido y los secretos de antiguos guerreros y reyes quedan atrapados en la niebla del tiempo. Bienvenidos a la Edad Oscura de Gran Bretaña, un periodo envuelto en misterio, leyendas y conspiraciones que todavía desafían a los historiadores modernos. Cada piedra, cada espada, cada documento perdido es un susurro de un pasado que lucha por contarse. ¿Estás listo para descubrir lo que nadie se atreve a revelar? Hola, y bienvenidos a este viaje fascinante a través del tiempo. Hoy nos adentraremos en uno de los periodos más enigmáticos de la historia de Gran Bretaña, la Edad Oscura. Entre los siglos VIII y IX viene de Dotrace, la caída del Imperio Romano, el territorio que hoy conocemos como Inglaterra se sumió en un periodo de transformaciones profundas, invasiones y migraciones que dejaron pocas pistas escritas y muchos misterios sin resolver. Durante este viaje exploraremos cómo surgieron los primeros reinos anglosajones, cómo la vida cotidiana de aldeanos y guerreros estaba marcada por el miedo y la supervivencia, y cómo las leyendas de héroes y reyes comenzaron a formarse en medio de la confusión histórica. También analizaremos los restos arqueológicos, los textos fragmentarios y las tradiciones orales que han logrado sobrevivir, revelando un mosaico de culturas que dieron forma a la Gran Bretaña medieval. Prepárate para adentrarte en historias de batallas olvidadas, rituales antiguos, intrigas palaciegas y misterios que han perdurado durante siglos. Este viaje no solo es un recorrido por hechos históricos, sino también una exploración de la esencia humana en tiempos de incertidumbre. Acompáñanos y descubre la Edad Oscura de Gran Bretaña, un pasado que, aunque envuelto en sombras, aún tiene mucho que contar. El siglo V marcó un cambio radical para Gran Bretaña. Durante siglos, las legiones romanas habían mantenido la paz y la prosperidad en las islas, construyendo carreteras, acueductos y fortificaciones. Pero en el año 410, el emperador romano Honorio envió un mensaje a los britanos, anunciando que Roma ya no podía proteger la provincia. Con la retirada de los ejércitos romanos, los britanos quedaron solos ante una tierra que parecía oscura e incierta. Las aldeas, hasta entonces organizadas bajo la administración romana, quedaron desprotegidas. Muchos campesinos y artesanos, acostumbrados a la seguridad y las estructuras de la civilización romana, se encontraron de repente enfrentando saqueos y ataques de pueblos vecinos. La incertidumbre no solo era militar, sino también cultural. El idioma, la religión y las tradiciones romanas comenzaron a mezclarse con costumbres locales y nuevas influencias de tribus germánicas que comenzaban a llegar desde el norte y este de Europa. En medio de esta confusión, surgieron líderes locales que intentaban mantener la paz y organizar la defensa de sus tierras. Sin embargo, la falta de comunicación entre las aldeas y la ausencia de un poder central fuerte dio lugar a pequeños conflictos internos y alianzas efímeras. Se formaron primeros núcleos de resistencia y cooperación entre aldeas, dando paso a lo que más tarde serían los primeros reinos anglosajones. A pesar del caos, la vida continuaba. Los agricultores labraban la tierra, los artesanos mantenían sus oficios y los druidas, aunque perseguidos por la cristianización progresiva, seguían practicando rituales en bosques sagrados. En este periodo, la memoria de Roma permanecía viva en relatos y objetos, monedas, mosaicos y vestigios de villas romanas. Eran testigos silenciosos de un pasado glorioso que pronto se mezclaría con nuevas historias de conquista, migración y resistencia. Así comenzó la Edad Oscura, un tiempo donde la supervivencia, la adaptabilidad y el ingenio se volvieron esenciales. Las sombras del pasado romano convivían con la llegada de nuevos pueblos, mientras la isla se preparaba para siglos de transformaciones, batallas y leyendas que darían forma a la identidad británica. Tras la retirada de Roma, Gran Bretaña quedó expuesta a nuevas olas de migraciones y ataques. Entre los siglos X y X, tribus germánicas conocidas como sajones, anglos y jutos comenzaron a cruzar el Mar del Norte en pequeñas embarcaciones, llegando a las costas orientales de la isla, lo que para muchos britanos fue un aterrador acto de invasión.
para otros era la promesa de intercambio cultural y nuevas oportunidades. Estas migraciones no fueron instantáneas, sino que ocurrieron en oleadas que alteraron profundamente la estructura social de la isla. Los britanos que habían sobrevivido a los años de caos romano se vieron obligados a adaptarse o huir hacia zonas más remotas, mientras los recién llegados construían asentamientos, cultivaban tierras y comenzaban a formar sus propias comunidades. En este proceso, surgieron conflictos inevitables por recursos y territorio, pero también nacieron alianzas estratégicas entre líderes locales y jefes sajones. El paisaje de Gran Bretaña empezó a cambiar. Las aldeas de madera y barro se expandieron, los caminos romanos se mantuvieron pero comenzaron a deteriorarse, y las tierras que antes eran de propiedad central romana pasaron a ser gestionadas por pequeños señores locales. Las nuevas técnicas de construcción y agricultura introducidas por los sajones transformaron la manera en que los britanos vivían y trabajaban. Al mismo tiempo, los relatos de héroes y guerreros se multiplicaban. Los britanos narraban historias de resistencia, mientras que los sajones hablaban de conquistas y promesas de gloria. Estas historias oralmente transmitidas serían las semillas de futuras leyendas que formarían la base de la identidad cultural anglosajona. En este periodo, la coexistencia era una mezcla constante de miedo, respeto, conflicto y aprendizaje mutuo. Así, Gran Bretaña entraba en una fase donde la incertidumbre seguía dominando, pero nuevas comunidades y culturas comenzaban a dar forma a un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de transformación y supervivencia. La Edad Oscura, lejos de ser solo un tiempo de sombras, se convirtió en un periodo de adaptación, creatividad y nacimiento de nuevas tradiciones que perdurarían durante siglos. Tras la llegada de los sajones y otras tribus germánicas, Gran Bretaña comenzó a fragmentarse políticamente. Las antiguas estructuras romanas ya no existían, y los britanos supervivientes debieron adaptarse a un nuevo orden. En este vacío de poder, surgieron los primeros reinos anglosajones, conocidos históricamente como los Heptarchia: Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Kent, Sussex y Wessex. Estos reinos no eran uniformes ni estables al principio. Cada uno estaba gobernado por un rey o jefe local, apoyado por nobles y guerreros leales. Las fronteras eran fluidas, cambiando según victorias, alianzas y matrimonios estratégicos. La guerra era frecuente, pero también lo eran los pactos y acuerdos entre líderes, que buscaban asegurar la supervivencia de sus pueblos frente a invasores y rivales. La vida cotidiana de los habitantes también cambiaba. La agricultura seguía siendo el pilar económico, pero con nuevas técnicas traídas por los sajones y jutos, se cultivaban campos antes abandonados. Las aldeas crecían, y junto a ellas surgían mercados locales y espacios de encuentro donde se compartían noticias, historias y rituales. La religión, aunque cristianizada en algunas regiones, convivía con prácticas paganas, ritos de fertilidad y creencias en espíritus de la naturaleza, creando un mosaico cultural único. Los relatos de héroes comenzaron a consolidarse, mezclando hechos históricos con mitología. Guerreros valientes, reyes astutos y sabios druidas se convirtieron en personajes de historias orales que se transmitirían durante generaciones. Las fronteras entre realidad y leyenda eran difusas, y cada pueblo interpretaba los eventos según su perspectiva, dando lugar a múltiples versiones de la historia. Así, el siglo VI fue un periodo de consolidación de identidades locales y culturales. La Edad Oscura de Gran Bretaña no era solo un tiempo de conflicto y fragmentación, sino también de creatividad social y adaptación. Cada reino, con sus líderes y habitantes, comenzaba a trazar un futuro que perduraría en la memoria colectiva y en las bases de la Inglaterra medieval. A medida que los primeros reinos anglosajones comenzaban a consolidarse, también surgieron tensiones internas que amenazaban la estabilidad de estas nacientes estructuras de poder.
La ausencia de un sistema centralizado heredado de Roma significaba que cada rey debía mantener su autoridad mediante alianzas, matrimonios estratégicos y la demostración constante de fuerza militar. En este contexto, las disputas entre nobles y jefes locales eran frecuentes. Los pequeños reyes tenían que equilibrar la lealtad de sus guerreros y la obediencia de sus aldeanos, mientras enfrentaban la presión de reinos vecinos deseosos de expansión territorial. La guerra, a menudo acompañada de saqueos y desplazamientos de población, se convirtió en una parte inevitable de la vida cotidiana. Sin embargo, no todas las tensiones se resolvían mediante la violencia. En ocasiones, se formaban pactos temporales, matrimonios entre familias reales, intercambios de tributos y acuerdos de cooperación militar. Estos acuerdos demostraban la capacidad de negociación y diplomacia de los líderes anglosajones, quienes entendían que la supervivencia dependía tanto de la fuerza como de la estrategia. La vida de los habitantes estaba marcada por esta dualidad. Los guerreros se entrenaban y patrullaban constantemente, mientras los aldeanos trabajaban la tierra, cuidaban a sus familias y participaban en rituales que reforzaban la cohesión social. La religión y la superstición seguían teniendo un papel central, con druidas y sabios influyendo en decisiones importantes y ofreciendo guía espiritual para afrontar tiempos inciertos. El periodo también fue fértil en relatos heroicos. Historias de batallas, traiciones y alianzas se transmitían oralmente, mezclando hechos históricos con leyendas. Los héroes anglosajones, tanto guerreros como sabios, empezaban a formar parte de un imaginario colectivo que perduraría durante siglos y moldearía la percepción de la Edad Oscura como un tiempo de valentía, astucia y resistencia. Así, mientras los reinos crecían en poder, también se enfrentaban a desafíos internos que definían su futuro. La Edad Oscura de Gran Bretaña no era solo un periodo de migraciones y conflictos externos, sino también de luchas por el poder, adaptabilidad y construcción de identidades políticas y culturales que serían la base de la Inglaterra medieval. A medida que los reinos anglosajones consolidaban su poder, un nuevo elemento comenzó a transformar la vida cultural y espiritual de Gran Bretaña: la llegada del cristianismo. Los misioneros procedentes de Irlanda y del continente europeo llegaron para predicar la fe cristiana, estableciendo monasterios, iglesias y escuelas. Sin embargo, no todos los habitantes recibieron esta nueva religión con entusiasmo. La población local todavía practicaba rituales paganos, adoraba a los antiguos dioses y confiaba en los druidas para guiar sus vidas. El choque de creencias no era solo espiritual, sino también social y político. Algunos reyes vieron en el cristianismo una oportunidad para consolidar su poder, utilizando la autoridad de la Iglesia para legitimar su gobierno y unir a sus súbditos bajo una fe común. Otros se mostraron reticentes, temerosos de perder tradiciones ancestrales y el control sobre sus comunidades. Esta tensión provocó conflictos internos, adaptaciones y sincretismos, donde elementos paganos y cristianos comenzaron a mezclarse en rituales, festividades y prácticas cotidianas. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación cultural. Monjes copiaban manuscritos, enseñaban a los jóvenes y registraban historias locales, convirtiéndose en guardianes de la memoria histórica. Las iglesias se transformaron en puntos de encuentro social y espiritual, donde se discutían decisiones importantes, se celebraban matrimonios y se organizaban festividades religiosas. La influencia del cristianismo también se extendió a la arquitectura, la vestimenta y las artes. Se construyeron iglesias de madera y piedra, con símbolos cristianos que convivían con motivos tradicionales. La vida diaria de los aldeanos comenzó a reflejar esta fusión cultural. La agricultura, los mercados y las celebraciones incorporaban elementos de ambas tradiciones. Este periodo de transición fue crucial para la identidad de los futuros reinos de Inglaterra. La Edad Oscura, aunque a menudo percibida como un tiempo de incertidumbre, se convirtió en un escenario de transformación cultural, donde la coexistencia de creencias diversas y la adaptación a nuevos sistemas de autoridad definieron la trayectoria histórica de Gran Bretaña. Hacia finales del siglo VIII, Gran Bretaña comenzó a enfrentar una nueva amenaza: los vikingos.
Procedentes de Escandinavia, estos navegantes y guerreros se convirtieron en un elemento decisivo que transformaría la historia de los reinos anglosajones. Su llegada no fue anunciada, desembarcaban en pequeñas embarcaciones, saqueando aldeas costeras y monasterios, llevándose riquezas y personas como prisioneros. La primera gran incursión documentada ocurrió en 793 en el monasterio de Lindisfarne, un lugar de paz y aprendizaje religioso. La noticia del ataque se difundió rápidamente, causando terror entre los britanos. Los vikingos no solo eran expertos en combate, sino también en navegar y utilizar el terreno a su favor, convirtiéndose en un enemigo formidable. La Edad Oscura se intensificó en el norte de Gran Bretaña, donde las comunidades locales tuvieron que adaptarse a la amenaza constante de saqueos y ataques sorpresa. Los reyes y líderes locales respondieron con estrategias defensivas, construyeron fortificaciones, entrenaron a guerreros y establecieron patrullas costeras, aunque los recursos eran limitados y la comunicación entre reinos seguía siendo precaria. La incertidumbre sobre la llegada de los vikingos generó alianzas temporales entre reinos rivales que, bajo circunstancias normales, habrían combatido entre sí. La cooperación se volvió una necesidad de supervivencia frente a un enemigo común. La vida cotidiana se volvió más tensa. Aldeanos reforzaban casas, almacenaban alimentos y se entrenaban en defensa básica. Los monasterios, objetivo frecuente de los saqueos, se convirtieron en refugios improvisados y centros de resistencia cultural, donde se conservaban manuscritos y reliquias valiosas. Aunque la amenaza vikinga representaba un periodo de miedo y destrucción, también aceleró cambios sociales y militares. Surgieron nuevas tácticas de defensa, fortificaciones más resistentes y un sentido de unidad entre comunidades que antes aisladas comenzaron a colaborar por supervivencia. Además, algunos vikingos se asentaron en territorio britano, mezclándose con la población local y dejando rastros culturales que perdurarían siglos después. La Edad Oscura, lejos de ser únicamente un tiempo de caos, se revela como un periodo de resiliencia y adaptación. Cada invasión, cada conflicto y cada alianza forjada a la fuerza contribuyó a la formación de la identidad británica y al nacimiento de los futuros reinos unificados. Tras los primeros ataques vikingos en las costas del norte de Gran Bretaña, los reinos anglosajones comprendieron que la supervivencia requería más que fuerza individual, necesitaban cooperación y estrategia. La amenaza común impulsó a reyes rivales a formar alianzas temporales, combinando ejércitos, recursos y conocimientos sobre el terreno para defender sus territorios. Estas coaliciones no eran fáciles de mantener. Cada rey debía equilibrar la autoridad sobre sus guerreros y la autonomía de sus aliados. Las tensiones internas y los conflictos de intereses podían surgir en cualquier momento, pero la presión de los ataques vikingos mantenía a los líderes enfocados en un objetivo común: proteger a sus aldeanos y preservar sus reinos. La organización militar comenzó a evolucionar. Se establecieron patrullas costeras regulares, se construyeron torres de vigilancia y se reforzaron los muros de aldeas estratégicas. Los guerreros locales entrenaban intensamente, aprendiendo tácticas de combate adaptadas a los ataques rápidos y sorpresivos de los vikingos. Algunos líderes adoptaron estrategias de espionaje y uso del terreno a su favor, anticipando desembarcos y emboscadas enemigas. Mientras tanto, la población civil también participaba activamente. Mujeres y niños fortificaban hogares, almacenaban alimentos y cuidaban de los enfermos y ancianos. Los monjes y druidas desempeñaban un papel crucial, los primeros como guardianes del conocimiento y la cultura, los segundos ofreciendo orientación espiritual y rituales que fortalecían la moral de las comunidades. Este periodo también fomentó un flujo de relatos heroicos, historias de guerreros que defendían aldeas contra vikingos, de reyes que negociaban pactos imposibles y de aldeanos que demostraban valentía frente a invasores comenzaron a consolidarse en la tradición oral. Estas narrativas no solo entretenían, sino que servían para transmitir valores de unidad, astucia y resistencia. Aunque las incursiones vikingas continuaron durante décadas,
Las alianzas y estrategias defensivas permitieron a los reinos anglosajones sobrevivir y adaptarse. La Edad Oscura, lejos de ser solo un tiempo de miedo, se convirtió en un periodo de resiliencia, cooperación y aprendizaje que fortalecería la identidad colectiva de Gran Bretaña frente a futuras invasiones. Mientras los reinos anglosajones desarrollaban estrategias para enfrentar a los vikingos, la vida cotidiana de los aldeanos seguía su curso, aunque marcada por el miedo y la incertidumbre. La amenaza constante de ataques obligaba a las comunidades a adaptarse, fortaleciendo sus hogares, modificando sus rutinas y creando redes de apoyo mutuo. Cada amanecer traía la preocupación de si un barco enemigo podría aparecer en la costa, y la resiliencia se convirtió en una habilidad esencial para la supervivencia. La agricultura seguía siendo el pilar de la economía. Los campos eran cultivados con más cuidado y previsión, asegurando que las reservas de grano y ganado pudieran resistir posibles saqueos. Las aldeas crecían lentamente, construyendo murallas de madera y barro, fosos y torres de vigilancia. Cada miembro de la comunidad tenía un rol, hombres como defensores, mujeres y niños reforzando casas y almacenando alimentos, ancianos transmitiendo historias y enseñanzas y jóvenes aprendiendo las artes del combate y la supervivencia. La cultura también evolucionaba bajo estas condiciones. Las historias heroicas de guerreros y aldeanos valientes circulaban con más fuerza, creando un sentido de identidad compartida y orgullo comunitario. La religión, tanto cristiana como pagana, ofrecía consuelo y guía. Los monasterios funcionaban como refugios de conocimiento, mientras que los druidas realizaban rituales discretos para proteger la tierra y sus habitantes. Las festividades tradicionales se mezclaban con celebraciones cristianas, dando lugar a un calendario cultural híbrido que unía lo antiguo y lo nuevo. La interacción entre los aldeanos y los guerreros era constante. La confianza en los líderes locales, en los patrullajes y en los pactos entre reinos aseguraba cierto nivel de estabilidad, pero la incertidumbre nunca desaparecía completamente. Los pequeños logros de cada comunidad, desde la cosecha exitosa hasta la defensa efectiva de una aldea, se celebraban y narraban como victorias colectivas. En este contexto, la Edad Oscura revela su verdadera complejidad, no solo un periodo de invasiones y conflictos, sino también de adaptación, resistencia y creación cultural. Las comunidades britanas y anglosajonas que sobrevivieron no solo aprendieron a defenderse, sino que desarrollaron un sentido profundo de cohesión y pertenencia, forjando la base de la identidad medieval que influiría en los siglos venideros. A medida que las incursiones vikingas persistían y los reinos anglosajones maduraban, comenzó un proceso de consolidación política y cultural que sentaría las bases de la identidad británica medieval. Los reyes comprendieron que, para sobrevivir y prosperar, debían no solo proteger sus territorios, sino también fortalecer la cohesión interna de sus reinos. Este periodo marcó la transición de pequeños dominios fragmentados a entidades más estructuradas con leyes, tradiciones y jerarquías definidas. La autoridad real se reforzó mediante alianzas matrimoniales, tratados de paz y acuerdos de tributación. Los reyes que lograban mantener la lealtad de nobles y guerreros consolidaban su poder, mientras que aquellos que fallaban a menudo eran depuestos o desplazados. Las batallas y la diplomacia coexistían como herramientas esenciales para mantener el orden y garantizar la seguridad frente a amenazas externas e internas. Culturalmente, la interacción entre britanos, anglosajones y, en menor medida, vikingos, dio lugar a un enriquecimiento de tradiciones. Las lenguas, los rituales y las costumbres se mezclaban, creando un tejido social complejo. La religión desempeñó un papel central, el cristianismo se expandió, pero coexistió con prácticas paganas locales que se integraron en ceremonias, festividades y narrativas heroicas. Este sincretismo ayudó a forjar un sentido de identidad compartida que trascendía las divisiones políticas. La literatura oral floreció en este contexto. Canciones, epopeyas y cuentos heroicos narraban las hazañas de guerreros, la sabiduría de reyes y la valentía de aldeanos. Estas historias no solo entretenían, sino que también transmitían valores de coraje, lealtad y astucia.
Los monasterios y druidas contribuyeron a preservar estos relatos, asegurando que las generaciones futuras pudieran aprender de los logros y errores del pasado. En la vida cotidiana, los aldeanos experimentaban una estabilidad relativa dentro de sus comunidades fortificadas. La agricultura prosperaba, los mercados locales crecían y la cooperación entre aldeas permitía el intercambio de bienes y conocimientos. La Edad Oscura, a pesar de su reputación de caos y oscuridad, se revela como un periodo de resiliencia y creatividad, donde la identidad anglosajona comenzaba a definirse a través de la combinación de tradición, supervivencia y adaptación a nuevas realidades. Así, mientras los reinos consolidaban su poder y las alianzas se fortalecían, Gran Bretaña avanzaba hacia un futuro más organizado y estructurado, preparando el terreno para los siglos venideros y sentando las bases de lo que sería la Inglaterra medieval. A medida que los reinos anglosajones se consolidaban internamente, comenzó un periodo de expansión territorial que marcó el siglo VII. Los líderes comprendieron que para asegurar la supervivencia de sus pueblos debían extender su influencia sobre regiones vecinas, lo que a menudo provocaba conflictos y tensiones entre reinos. Estas confrontaciones eran tanto militares como políticas, y la diplomacia coexistía con la guerra como herramienta para alcanzar objetivos estratégicos. El crecimiento territorial implicaba la construcción de nuevas aldeas, fortificaciones y caminos para conectar los distintos dominios. Cada rey debía asegurarse de que sus nuevas tierras fueran productivas y que los aldeanos estuvieran protegidos frente a ataques externos o internos. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sabotajes, emboscadas y espionaje eran estrategias comunes entre reinos rivales. Los reinos también competían por recursos naturales, como tierras fértiles, bosques y ríos, esenciales para la agricultura, la caza y el comercio. Estas rivalidades fomentaron alianzas temporales y matrimonios estratégicos entre familias reales, consolidando relaciones políticas y fortaleciendo la cohesión interna de los reinos. La negociación y la astucia se volvieron tan importantes como la habilidad con la espada. Mientras tanto, la cultura anglosajona continuaba desarrollándose. La religión cristiana y los rituales paganos coexistían, adaptándose a los cambios sociales y geográficos. Los monasterios seguían siendo centros de aprendizaje y preservación cultural, mientras los druidas protegían tradiciones ancestrales. Las historias de batallas, heroísmo y traiciones se transmitían oralmente, reforzando la identidad colectiva y enseñando lecciones sobre estrategia, valentía y cooperación. En la vida cotidiana, los aldeanos aprendieron a adaptarse a estas fluctuaciones de poder. Participaban activamente en la defensa de sus comunidades, cultivaban tierras recién incorporadas al reino y reforzaban redes de intercambio con otras aldeas. La Edad Oscura, lejos de ser un periodo de estancamiento, mostró un dinamismo notable, crecimiento, adaptación y consolidación que prepararían el terreno para los futuros reinos unificados de Inglaterra. Este proceso de expansión y conflicto sentó las bases de una Inglaterra más organizada, donde la interacción entre distintos reinos y culturas contribuyó a la formación de estructuras políticas, sociales y culturales que perdurarían durante siglos. Con la consolidación de los reinos y la expansión territorial, la vida cotidiana en Gran Bretaña comenzó a transformarse de manera significativa. Los reinos anglosajones desarrollaron no solo estructuras políticas y militares, sino también redes de comercio, prácticas culturales compartidas y una vida social más dinámica que fortaleció la identidad de cada comunidad. El comercio local y regional se convirtió en un pilar de la economía. Mercados semanales permitían el intercambio de grano, ganado, artesanías y herramientas. Algunos reinos, especialmente los situados cerca de ríos o costas, mantenían contacto con comerciantes extranjeros, incluidos escandinavos y pueblos del continente europeo, intercambiando metales, telas y productos de lujo. Estas interacciones impulsaron la adaptación cultural, la innovación en técnicas de construcción y la expansión de conocimientos técnicos y agrícolas.
La cultura también floreció en la vida cotidiana. Las historias orales seguían siendo esenciales para transmitir valores y acontecimientos históricos. Canciones, epopeyas y cuentos heroicos eran compartidos alrededor de hogueras, en festivales y durante celebraciones religiosas, mezclando elementos cristianos y paganos. Los monasterios, además de centros de aprendizaje, actuaban como bibliotecas y custodios de manuscritos antiguos, preservando conocimientos históricos, religiosos y legales. La vida social se organizaba alrededor de aldeas y centros comunales. Los líderes locales celebraban asambleas, donde se tomaban decisiones colectivas, se resolvían disputas y se organizaban defensas. Las festividades religiosas, matrimonios y ritos de iniciación fortalecían la cohesión social, mientras que la religión proporcionaba consuelo y guía en tiempos de incertidumbre. El papel de los guerreros seguía siendo central, no solo como protectores, sino también como figuras que inspiraban respeto y temor. Su entrenamiento, disciplina y participación en batallas se convertían en narrativas heroicas que reforzaban la moral colectiva. Al mismo tiempo, los aldeanos desarrollaban habilidades de resistencia y colaboración, aprendiendo a adaptarse a un entorno donde la amenaza de ataques vikingos o conflictos interreinos estaba siempre presente. En este contexto, la Edad Oscura demuestra que, lejos de ser un tiempo de estancamiento cultural, fue un periodo de adaptación, resiliencia y creatividad. La interacción entre comercio, cultura y vida social permitió que los reinos no solo sobrevivieran, sino que sentaran las bases de una identidad anglosajona fuerte, capaz de enfrentar invasiones, consolidar poder y transmitir conocimiento a futuras generaciones. Con la consolidación de los reinos anglosajones y la expansión territorial, surgió la necesidad de establecer leyes claras y sistemas de justicia que mantuvieran el orden en un entorno todavía marcado por conflictos y amenazas externas. La ausencia de una autoridad central fuerte obligó a cada reino a desarrollar sus propios códigos legales, basados en costumbres tradicionales, prácticas tribales, con el tiempo, influencias cristianas. Los reyes y nobles locales se convirtieron en los principales responsables de la justicia. Organizaron asambleas conocidas como moods, donde se discutían disputas, se dictaban sentencias y se decidían compensaciones por delitos. La ley no solo castigaba el crimen, sino que también buscaba mantener la armonía social, regulando cuestiones como la propiedad de la tierra, el matrimonio, el comercio y la conducta de los guerreros. Uno de los aspectos más característicos de la justicia anglosajona era la compensación monetaria o el wergild, una forma de reparar un daño mediante pagos proporcionales al estatus de la víctima. Esta práctica reflejaba la importancia de la cooperación social y de evitar ciclos interminables de venganza que pudieran desestabilizar los reinos. Los juicios por duelo o desafíos también se utilizaban como métodos para resolver conflictos cuando no había pruebas claras, mezclando tradición, fuerza y rituales simbólicos. La religión y los líderes espirituales jugaron un papel clave en la legitimación de la ley. Monjes y druidas podían intervenir como testigos, mediadores o consejeros, proporcionando autoridad moral a las decisiones y asegurando que las normas fueran respetadas dentro de la comunidad. Los códigos legales no solo protegían a los individuos, sino que también reforzaban la autoridad de los reyes y la cohesión de los reinos frente a amenazas internas y externas. La vida cotidiana se veía influenciada por estas estructuras de justicia. Los aldeanos aprendían a respetar las leyes locales, mientras los líderes resolvían disputas que podían surgir en mercados, campos o aldeas vecinas. La justicia anglosajona no era perfecta, pero estableció las bases para sistemas legales más complejos que surgirían en siglos posteriores. Este periodo demuestra que la Edad Oscura no fue solo caos y guerra, sino también un tiempo de organización social, desarrollo legal y adaptación institucional. Los reinos anglosajones, al establecer leyes y estructuras de justicia, consolidaban su poder y aseguraban la supervivencia y estabilidad de sus comunidades.
En la Edad Oscura de Gran Bretaña, las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la estructura social de los reinos anglosajones. Aunque los relatos históricos suelen centrarse en reyes, guerreros y líderes, la vida cotidiana y la estabilidad de las comunidades dependían en gran medida de las mujeres, quienes equilibraban responsabilidades domésticas, agrícolas, sociales y en ocasiones políticas. En el ámbito doméstico, las mujeres eran responsables de gestionar los hogares, cuidar a los hijos y preparar alimentos para la familia y los trabajadores. Su conocimiento en agricultura, ganadería y medicina tradicional era esencial para la supervivencia de la comunidad. También eran transmisoras de cultura y tradición oral, enseñando a los niños historias heroicas, ritos religiosos y prácticas ancestrales que reforzaban la identidad de la comunidad. Algunas mujeres desempeñaban roles de liderazgo, especialmente en ausencia de hombres durante guerras o saqueos. Las reinas y damas nobles podían influir en decisiones políticas, organizar recursos, supervisar la defensa de sus dominios e incluso participar en negociaciones con otros reinos. Su inteligencia, diplomacia y habilidades estratégicas eran herramientas valiosas para mantener la estabilidad y el poder en los territorios anglosajones. En términos religiosos, las mujeres podían actuar como guardianas de rituales, asistentes de druidas o monjas en monasterios. Participaban activamente en ceremonias cristianas y paganas, combinando creencias y transmitiendo enseñanzas espirituales. Su participación ayudaba a cohesionar la comunidad, fortaleciendo la moral y la solidaridad frente a desafíos externos como los ataques vikingos. La creatividad de las mujeres también se manifestaba en la artesanía, la confección de vestimenta, la elaboración de utensilios y la decoración de hogares y templos. Estas habilidades no solo eran prácticas, sino que contribuían al sentido estético y cultural de los reinos, preservando tradiciones y fomentando la identidad local. A pesar de las dificultades y la limitada representación en los textos históricos, las mujeres anglosajonas eran pilares invisibles de la sociedad. Su capacidad para adaptarse, educar, liderar y proteger la comunidad demuestra que la Edad Oscura no era únicamente un tiempo de guerra y fragmentación, sino también de resiliencia y cooperación. La influencia femenina contribuyó significativamente a la supervivencia, organización y desarrollo de los reinos anglosajones. Aunque la Edad Oscura de Gran Bretaña es frecuentemente retratada como un periodo de violencia y aislamiento, este tiempo también fue crucial para el desarrollo cultural, artístico y literario. Los reinos anglosajones, con sus monasterios, nobles y aldeanos, se convirtieron en guardianes del conocimiento y la creatividad, preservando tradiciones ancestrales y adaptando nuevas influencias provenientes del continente europeo y de las incursiones vikingas. La literatura oral desempeñó un papel central. Poemas, cantos heroicos y relatos, transmitidos de generación en generación, enseñaban valores, conservaban historia y reforzaban la identidad cultural de las comunidades. Historias de reyes valientes, guerreros astutos y aldeanos ingeniosos eran compartidas alrededor de hogueras y durante festividades, combinando entretenimiento y educación moral. Con la llegada del cristianismo, se añadieron relatos bíblicos y hagiografías de santos, integrando enseñanzas religiosas en la vida cotidiana. Los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación del conocimiento. Monjes dedicaban largas horas a copiar manuscritos antiguos, desde textos religiosos hasta obras clásicas romanas, asegurando que la historia y la literatura sobrevivieran a la fragmentación política y las guerras. También producían códices ilustrados, combinando escritura y arte, lo que permitió la transmisión de conocimiento visual y textual a futuras generaciones. Las artes visuales florecieron en la decoración de iglesias, altares y objetos de uso cotidiano. Grabados en madera, metalurgia ornamental y bordados eran comunes,
integrando símbolos cristianos y motivos tradicionales anglosajones. Estas expresiones artísticas no solo eran estéticas, sino que también transmitían mensajes de poder, devoción y pertenencia cultural. El papel de los druidas y ancianos locales era igualmente significativo. Preservaban mitos, rituales y conocimientos de la naturaleza, complementando la labor de los monasterios y ofreciendo un puente entre las tradiciones paganas y las cristianas. Esta fusión de culturas y saberes creó un tejido intelectual y espiritual único, donde la historia, la religión y la creatividad coexistían en armonía. A pesar de la fragmentación política y los conflictos constantes, la Edad Oscura fue un periodo de resiliencia cultural. La capacidad de los anglosajones para conservar y transmitir conocimiento, fomentar la creatividad y adaptarse a nuevas ideas sentó las bases de la literatura, el arte y la educación medieval británica. Esta preservación y desarrollo cultural transformaron la Edad Oscura en un tiempo de innovación silenciosa y riqueza intelectual, desafiando la percepción de que fue únicamente un periodo de oscuridad y barbarie. A medida que los reinos anglosajones consolidaban su poder interno, la economía comenzó a desarrollarse y expandirse más allá de las fronteras locales. El comercio se convirtió en un elemento crucial para la supervivencia y prosperidad de las comunidades, conectando aldeas, ciudades y reinos con el continente europeo, y en algunos casos incluso con territorios nórdicos. Los mercados locales eran el corazón de la economía interna. Los aldeanos intercambiaban grano, ganado, telas, herramientas y artesanías. Estos intercambios fomentaban la cooperación entre aldeas y fortalecían la identidad comunitaria. Además, servían como espacios de encuentro social y cultural, donde se transmitían noticias, historias y tradiciones. El comercio a gran escala conectaba a Gran Bretaña con comerciantes del continente. Ciudades costeras y ríos navegables permitían la llegada de bienes importados como metales preciosos, telas finas, especias y productos de lujo. Estas interacciones no solo enriquecían materialmente a los reinos, sino que también introducían nuevas ideas, tecnologías y prácticas culturales. Algunos comerciantes extranjeros incluso se asentaban en territorios británicos, contribuyendo a la diversidad cultural y al intercambio de conocimientos. La economía también estaba vinculada a la defensa y la política. Los reyes y líderes locales recaudaban tributos, protegían rutas comerciales y establecían alianzas estratégicas para asegurar la continuidad del comercio. La estabilidad de los mercados dependía de la seguridad de los caminos y de la confianza entre comerciantes y comunidades. La expansión de las aldeas y ciudades permitió un mayor flujo de bienes, consolidando redes económicas más complejas. Los monasterios jugaban un papel inesperado en la economía. Además de ser centros religiosos y culturales, producían bienes como alimentos, vino, manuscritos y objetos ornamentales que eran intercambiados o vendidos. Esta actividad generaba ingresos y fortalecía la influencia de los monasterios en la vida económica y social. La Edad Oscura, lejos de ser únicamente un periodo de aislamiento, se revela como un tiempo de integración económica y adaptación comercial. La capacidad de los reinos anglosajones para establecer mercados, proteger rutas comerciales y mantener relaciones con el continente europeo permitió que sus comunidades prosperaran, creando una base sólida para el desarrollo económico de la Inglaterra medieval. Aunque a menudo se percibe la Edad Oscura como un período de ignorancia, los reinos anglosajones desarrollaron sistemas de educación y preservación del conocimiento que fueron fundamentales para la continuidad cultural y social de Gran Bretaña. La transmisión de saberes no solo estaba vinculada a la religión, sino también a la vida práctica, la literatura oral y la preservación de tradiciones ancestrales. Los monasterios eran los centros educativos más importantes. Monjes dedicaban largas horas a copiar manuscritos religiosos y clásicos, enseñando lectura, escritura, latín y conocimientos religiosos a jóvenes aspirantes. Estas instituciones también preservaban tratados de medicina, leyes, historia y filosofía,
asegurando que la sabiduría del pasado se transmitiera a futuras generaciones. Además de los monasterios, la educación también se realizaba dentro de las aldeas. Los niños aprendían de sus padres oficios, agricultura, artesanía y habilidades de supervivencia esenciales para la vida cotidiana. Las historias orales, leyendas heroicas y enseñanzas morales formaban parte de un sistema educativo no formal que fortalecía la cohesión social y transmitía valores culturales. Los druidas y ancianos desempeñaban un papel complementario. Preservaban mitos, rituales y conocimientos del entorno natural, enseñando técnicas de caza, uso de plantas medicinales y orientación espiritual. Su influencia permitía mantener un vínculo entre la tradición pagana y las nuevas prácticas cristianas, creando un entramado educativo híbrido que enriquecía la identidad cultural de la época. Las mujeres también eran fundamentales en la transmisión del conocimiento. Enseñaban a los hijos labores domésticas, cuidado de animales, artesanía y narración de historias. Su participación aseguraba que la educación comenzara desde la infancia, combinando habilidades prácticas, valores morales y tradiciones culturales. Este enfoque múltiple hacia la educación permitió que incluso en tiempos de conflicto y fragmentación política, los reinos anglosajones mantuvieran un flujo constante de conocimiento. La combinación de aprendizaje religioso, práctico y oral preparaba a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y preservar la cohesión social. En conjunto, la educación y la transmisión del conocimiento reflejan la resiliencia intelectual de la Edad Oscura. Lejos de ser un periodo de estancamiento, estos siglos demostraron la capacidad de las comunidades para adaptarse, aprender y preservar su cultura, sentando las bases de la Inglaterra medieval y su desarrollo intelectual en los siglos posteriores. La religión fue un pilar central de la vida en la Edad Oscura de Gran Bretaña, influyendo en la política, la cultura y la vida cotidiana de los reinos anglosajones. Este periodo estuvo marcado por un sincretismo espiritual. El cristianismo se expandía gracias a la labor de misioneros y monasterios, mientras que las antiguas prácticas paganas y rituales druídicos continuaban desempeñando un papel importante en la identidad cultural local. Los monasterios cristianos eran no solo centros religiosos, sino también instituciones educativas, culturales y económicas. Los monjes lideraban oraciones, organizaban festividades y preservaban textos sagrados y seculares. Sus actividades reforzaban la cohesión social y proporcionaban orientación moral a la comunidad. Además, los monasterios actuaban como refugios seguros en tiempos de conflicto, ofreciendo protección y asistencia a aldeanos y viajeros. Paralelamente, los druidas y ancianos locales mantenían vivas las tradiciones paganas. Los rituales relacionados con la naturaleza, la agricultura y los ciclos estacionales seguían siendo practicados discretamente, integrando conocimientos sobre plantas medicinales, astrología y magia protectora. Esta coexistencia permitió que las comunidades combinaran la nueva fe cristiana con prácticas ancestrales, adaptando creencias a la vida cotidiana y fortaleciendo la resiliencia cultural. Las festividades religiosas eran eventos centrales en la vida social. Celebraciones cristianas como la Navidad y la Pascua se mezclaban con rituales paganos relacionados con la cosecha y los solsticios, creando un calendario cultural híbrido que unía lo espiritual con lo práctico. Durante estas festividades se realizaban ceremonias, banquetes, narraciones de historias heroicas y rituales de agradecimiento, fortaleciendo los lazos comunitarios. El papel de las mujeres en la vida religiosa también era significativo. Participaban en rituales domésticos, enseñaban a los hijos sobre fe y moral, y en algunos casos, actuaban como monjas o guardianas de templos y santuarios locales. Su influencia aseguraba que la espiritualidad y los valores religiosos se transmitieran de generación en generación. La espiritualidad anglosajona no solo proporcionaba consuelo, sino que también guiaba la ética, la justicia y las decisiones políticas. La religión estaba entrelazada con la vida cotidiana,
desde la protección de aldeas y campos hasta la legitimación de reyes y líderes. Esta fusión de creencias reflejaba la riqueza cultural de la Edad Oscura y su capacidad de adaptación frente a la fragmentación política y los desafíos externos. En conjunto, la vida religiosa y espiritual fortaleció la identidad y cohesión de los reinos anglosajones, demostrando que la Edad Oscura fue un tiempo de profundo desarrollo cultural y espiritual, no solo de guerra y supervivencia. La constante amenaza de invasiones vikingas y los conflictos entre reinos obligaron a los anglosajones a desarrollar sistemas de defensa complejos y estrategias militares efectivas. La seguridad de aldeas, ciudades y caminos comerciales era fundamental para la supervivencia, y la organización militar se convirtió en un pilar central del poder político y social de los reinos. Cada reino anglosajón establecía murallas, fosos y torres de vigilancia alrededor de asentamientos estratégicos. Los castillos de madera y barro servían como refugios temporales en caso de ataque, mientras que los caminos y puentes eran cuidadosamente patrullados por guerreros entrenados. Las aldeas también participaban activamente en la defensa, reforzando hogares y creando redes de alerta rápida para avisar sobre incursiones enemigas. La estrategia militar no se limitaba a la defensa pasiva. Los líderes organizaban patrullas, emboscadas y misiones de reconocimiento para anticiparse a ataques. Las tácticas de guerrilla, combinadas con el conocimiento del terreno, permitían que incluso comunidades pequeñas resistieran fuerzas invasoras mejor equipadas. La coordinación entre guerreros locales y nobles era crucial, así como la comunicación eficiente mediante señales de fuego, cuernos o mensajeros a caballo. El entrenamiento de los guerreros era riguroso y comenzaba desde jóvenes. Aprendían el manejo de espadas, lanzas, arcos y escudos, además de técnicas de estrategia, resistencia y liderazgo. La disciplina militar no solo fortalecía la defensa del reino, sino que también creaba un sentido de identidad y orgullo colectivo, reforzando la cohesión social. Además, los reinos anglosajones a menudo formaban alianzas temporales frente a enemigos comunes. Estos pactos implicaban cooperación militar, intercambio de recursos y planificación conjunta de estrategias defensivas. La diplomacia, combinada con la fuerza, era esencial para mantener la estabilidad territorial y proteger la economía y la población. Las mujeres y aldeanos también contribuían indirectamente a la defensa, asegurando provisiones, cuidando a los heridos y reforzando viviendas y murallas. Los druidas y líderes espirituales ofrecían rituales de protección y consejos estratégicos, integrando la dimensión espiritual con la táctica militar. Este enfoque multifacético demuestra que la Edad Oscura no fue solo un periodo de ataques y caos, sino también de ingenio estratégico y organización militar. La capacidad de los anglosajones para defender sus reinos y proteger a sus comunidades sentó las bases para estructuras militares más sofisticadas en la Inglaterra medieval. La agricultura era la columna vertebral de la supervivencia y prosperidad en la Edad Oscura de Gran Bretaña. Los reinos anglosajones dependían de la producción de alimentos para sustentar a sus aldeanos, guerreros y élites, así como para mantener la estabilidad social y económica. Cultivar la tierra y criar animales no era solo una tarea cotidiana, sino una actividad estratégica que aseguraba la independencia y resiliencia de cada comunidad. Las técnicas agrícolas incluían el cultivo de cereales como trigo, cebada y avena, así como legumbres y hortalizas. Los agricultores utilizaban arados de madera, a menudo tirados por bueyes, y sistemas de rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo. La producción de alimentos también incluía la cría de ganado, ovejas y aves, asegurando carne, leche, lana y huevos para el consumo diario y el comercio local. Los bosques y ríos complementaban la dieta con frutos, nueces, pescado y caza menor. Las aldeas aprovechaban los recursos naturales para diversificar la alimentación y mantener reservas en tiempos de escasez o conflicto.
La planificación y cooperación comunitaria eran esenciales, desde la siembra hasta la cosecha, para maximizar los rendimientos y garantizar la seguridad alimentaria. La alimentación también estaba vinculada a la cultura y la religión. Las festividades estacionales celebraban la cosecha y agradecían la abundancia. Banquetes y rituales comunitarios reforzaban la cohesión social, transmitiendo valores de cooperación y gratitud. Incluso en tiempos de guerra, asegurar el suministro de alimentos era prioridad estratégica, y los líderes supervisaban la distribución y almacenamiento de granos y provisiones. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la preparación de alimentos y conservación de productos, transmitiendo técnicas de cocina, conservación y fermentación que aseguraban la disponibilidad durante todo el año. Los niños participaban aprendiendo labores agrícolas, cuidado de animales y preparación de alimentos, integrándose en la economía doméstica y comunitaria desde temprana edad. La agricultura y la alimentación no solo sostenían la vida cotidiana, sino que también fortalecían la identidad y resiliencia de los reinos anglosajones. La capacidad de organizar la producción de alimentos, proteger los recursos y transmitir conocimientos agrícolas contribuyó a la estabilidad política y social, mostrando que la Edad Oscura fue un periodo de ingenio práctico y cooperación comunitaria, esencial para la supervivencia y el desarrollo de Gran Bretaña medieval. La medicina en la Edad Oscura de Gran Bretaña era una combinación de conocimiento empírico, tradiciones ancestrales y prácticas religiosas. Aunque los avances eran limitados comparados con épocas posteriores, los anglosajones desarrollaron métodos para curar enfermedades, tratar heridas y mantener la salud de sus comunidades, reflejando ingenio, observación y adaptación a las circunstancias de su tiempo. Gran parte del conocimiento médico se transmitía oralmente. Druidas, curanderos y ancianos compartían recetas de hierbas, técnicas de vendaje y rituales protectores, basados en la observación de plantas, animales y el entorno. Plantas como la salvia, el ajo, la manzanilla y la consuelda eran empleadas para tratar heridas, fiebre, dolores y problemas digestivos. Los remedios a menudo se combinaban con encantamientos o rituales, reflejando la creencia de que la salud dependía tanto del cuerpo como del espíritu. Los monasterios también desempeñaban un papel crucial en la medicina. Los monjes copiaban y preservaban tratados médicos antiguos, experimentaban con remedios y enseñaban prácticas higiénicas básicas. La limpieza, la atención a las heridas y el aislamiento de enfermos eran estrategias que ayudaban a prevenir epidemias y reducir riesgos de infección, aunque el conocimiento sobre bacterias y virus aún no existía. Las mujeres eran fundamentales en la atención sanitaria dentro de los hogares. Preparaban pociones, ungüentos y alimentos nutritivos, cuidaban de los enfermos y enseñaban a las nuevas generaciones técnicas de sanación. La transmisión de este conocimiento doméstico aseguraba que las aldeas pudieran mantener una atención básica, incluso en ausencia de médicos o curanderos especializados. En tiempos de guerra o conflicto, la medicina era crítica para la supervivencia de guerreros y aldeanos. Las heridas de batalla requerían atención inmediata. Los curanderos y mujeres practicaban vendajes, extracción de flechas y aplicación de ungüentos, a menudo improvisando con recursos disponibles. La rapidez, el ingenio y la observación eran esenciales para salvar vidas. La salud y la medicina también se vinculaban a lo espiritual. Rituales, oraciones y símbolos protectores eran comunes, reflejando la creencia de que la enfermedad podía tener causas físicas y sobrenaturales. Esta combinación de prácticas empíricas y espirituales permitía a los anglosajones enfrentar los desafíos de un entorno incierto y muchas veces hostil. A pesar de sus limitaciones, la medicina anglosajona era un ejemplo de adaptación y resiliencia. La combinación de conocimientos prácticos, espirituales y tradicionales aseguraba la supervivencia de las comunidades y sentó las bases para el desarrollo de la medicina medieval en Gran Bretaña.
La vida en los reinos anglosajones no se limitaba únicamente al trabajo, la defensa y la supervivencia. Las festividades y la vida comunitaria desempeñaban un papel vital en la cohesión social, la transmisión cultural y la espiritualidad de las aldeas y ciudades. Estos eventos ofrecían momentos de celebración, descanso y fortalecimiento de la identidad colectiva. Las festividades estaban profundamente ligadas tanto a la religión cristiana como a antiguas tradiciones paganas. Se celebraban fechas como la Navidad y la Pascua, así como solsticios y cosechas. Estos eventos eran ocasiones para rituales, banquetes, danzas, narración de historias heroicas y competencias deportivas. La participación de toda la comunidad reforzaba los lazos sociales y transmitía valores culturales de generación en generación. La música y la poesía eran elementos centrales de estas celebraciones. Bards y poetas orales recitaban epopeyas y relatos heroicos que exaltaban la valentía de guerreros y líderes, mezclando entretenimiento y enseñanza moral. Los cantos y danzas acompañaban las festividades, creando un sentido de unidad y alegría compartida entre aldeanos, nobles y clérigos. Los líderes locales y nobles aprovechaban estas ocasiones para fortalecer su autoridad y prestigio. Durante los festivales, organizaban juegos, otorgaban premios, resolvían disputas y supervisaban ceremonias religiosas. Su presencia reafirmaba la jerarquía social y fomentaba la cooperación entre diferentes grupos dentro del reino. Las mujeres y los niños desempeñaban un papel activo. Las mujeres preparaban alimentos, decoraban espacios y enseñaban rituales, mientras que los niños participaban en juegos, ayudaban en tareas y aprendían tradiciones culturales y religiosas. La inclusión de todos los miembros de la comunidad aseguraba la transmisión de valores, conocimientos y habilidades esenciales para la vida diaria. Los mercados y festivales también tenían un componente económico importante. Comerciantes locales y extranjeros vendían productos, intercambiaban bienes y ofrecían servicios, fortaleciendo la economía y promoviendo el contacto cultural. Estos eventos ayudaban a mantener la vitalidad social y económica de los reinos, al tiempo que reforzaban la resiliencia de la comunidad frente a crisis externas o conflictos. En conjunto, las festividades y la vida comunitaria reflejaban la creatividad, la cooperación y la resiliencia de los reinos anglosajones. Lejos de ser un periodo de aislamiento y oscuridad, la Edad Oscura estaba marcada por la importancia de la cultura compartida, la celebración de la vida y la transmisión de valores que consolidaban la identidad y unidad de cada reino. Las rutas marítimas y fluviales fueron vitales para la expansión económica y cultural de los reinos anglosajones. Los ríos servían como autopistas naturales que conectaban aldeas, ciudades y regiones, mientras que la navegación costera permitía el comercio con el continente europeo, Escandinavia y otras regiones cercanas. Estas rutas no solo facilitaban la circulación de bienes, sino también de ideas, tecnología y cultura. Barcos ligeros y resistentes, como los longships de los vikingos o embarcaciones locales, permitían transportar grano, ganado, pieles, metales y productos artesanales. Los comerciantes anglosajones aprendieron a navegar usando estrellas, corrientes y ríos, desarrollando habilidades que fortalecieron su influencia económica y estratégica. Los puertos y muelles se convirtieron en centros dinámicos de actividad, donde comerciantes, guerreros y viajeros se encontraban y negociaban. Las rutas fluviales también tenían importancia militar. Permitían la rápida movilización de tropas, vigilancia de territorios y defensa de aldeas frente a incursiones enemigas. Los líderes locales comprendían que controlar estas vías era esencial tanto para la economía como para la seguridad, y establecían fortificaciones y patrullas a lo largo de los ríos y costas. El comercio por estas rutas fomentaba la diversidad cultural. Llegaban productos exóticos, nuevas ideas,
prácticas religiosas y conocimientos tecnológicos que se adaptaban a las necesidades locales. Comerciantes y viajeros contribuían a una red de intercambio que fortalecía la cohesión de los reinos y su capacidad de interacción con otras culturas. En resumen, las rutas marítimas y fluviales fueron mucho más que medios de transporte. Fueron arterias vitales que permitieron la supervivencia, prosperidad y desarrollo cultural de los reinos anglosajones. La Edad Oscura, lejos de ser un periodo aislado, estuvo marcada por estas conexiones estratégicas que aseguraban flujo de bienes, ideas y recursos. El comercio y las interacciones a través de rutas marítimas y fluviales fomentaron un intercambio cultural y tecnológico que transformó los reinos anglosajones. Llegaron influencias de Escandinavia, Francia, Irlanda y otras regiones, introduciendo nuevas técnicas de construcción, navegación, armamento y arte. Este flujo de conocimientos permitió a los reinos adaptarse y prosperar frente a desafíos internos y externos. La tecnología naval avanzó significativamente gracias al contacto con los vikingos, quienes aportaron conocimientos sobre construcción de barcos ligeros, resistentes y rápidos. Los anglosajones adoptaron estas técnicas, mejorando sus capacidades de comercio, exploración y defensa costera. Además, la introducción de herramientas y técnicas agrícolas extranjeras optimizó la producción de alimentos, aumentando la resiliencia de las comunidades. El intercambio cultural también se reflejaba en el arte y la religión. Símbolos, estilos de decoración, técnicas de tejido y metalurgia se adaptaban a los gustos locales, creando una fusión única de influencias que enriqueció la identidad visual y cultural de los reinos. La lengua y la literatura también se vieron influenciadas, con préstamos de vocabulario, historias y formas poéticas que circulaban entre comunidades conectadas. Las festividades y ceremonias religiosas incorporaron prácticas foráneas, mezclándolas con rituales locales para fortalecer la cohesión social y la espiritualidad. Estas adaptaciones mostraban la capacidad de los anglosajones para integrar innovaciones sin perder su identidad cultural, demostrando flexibilidad y creatividad. Los líderes locales promovían el intercambio, entendiendo que la prosperidad dependía no solo de la riqueza material, sino también del conocimiento y la innovación. Comerciantes, artesanos y viajeros actuaban como vehículos de estas transformaciones, transmitiendo técnicas, ideas y valores entre comunidades distantes. En conjunto, el intercambio cultural y tecnológico permitió que la Edad Oscura fuera un periodo dinámico y creativo. Los reinos anglosajones, lejos de ser aislados, participaron en una red de conexiones que aseguraba desarrollo, innovación y adaptación, sentando las bases para la Inglaterra medieval y su florecimiento posterior. El comercio y las interacciones entre los reinos anglosajones y sus vecinos fomentaron un intercambio cultural y tecnológico que transformó la sociedad. Contactos con Escandinavia, Francia, Irlanda y otras regiones trajeron innovaciones en construcción, navegación, armamento y artesanía, además de influencias religiosas y literarias. Los contactos con los vikingos aportaron técnicas de construcción naval avanzadas, como barcos ligeros y resistentes, que permitieron mejorar el comercio y la defensa costera. Herramientas, técnicas agrícolas y métodos de cultivo extranjeros optimizaron la producción de alimentos, fortaleciendo la resiliencia de aldeas y ciudades. En el arte y la cultura, los reinos anglosajones adoptaron estilos decorativos, técnicas de tejido, metalurgia y simbología que se fusionaron con tradiciones locales, dando lugar a una identidad visual única. La literatura y la poesía absorbieron relatos, formas métricas y vocabulario de otras culturas, enriqueciendo la transmisión oral y escrita de historias heroicas, religiosas y cotidianas. Las festividades y rituales religiosos también incorporaron elementos extranjeros que se adaptaban a la vida local.
Esta integración demostraba la capacidad de los reinos para innovar sin perder su identidad, fomentando cohesión social y creatividad cultural. Los líderes locales promovían activamente estos intercambios, reconociendo que la prosperidad dependía tanto de la riqueza material como del conocimiento y la innovación. Comerciantes, artesanos y viajeros se convirtieron en mediadores de nuevas ideas, técnicas y valores que impactaban positivamente en la vida diaria y en la organización política y social. En conjunto, el intercambio cultural y tecnológico convirtió la Edad Oscura en un periodo dinámico y creativo, donde los reinos anglosajones, lejos de estar aislados, formaban parte de redes de contacto e influencia que sentaron las bases del florecimiento medieval británico. La presencia vikinga tuvo un impacto profundo en los reinos anglosajones. Desde incursiones rápidas hasta asentamientos permanentes, los vikingos desafiaron la estabilidad de las comunidades locales, pero también impulsaron cambios culturales, económicos y políticos. La interacción constante entre invasores y residentes transformó la Edad Oscura en un periodo de adaptación y resistencia. Los ataques vikingos obligaron a los reinos a reforzar defensas, construir murallas y establecer patrullas estratégicas. La coordinación militar entre líderes y guerreros locales se volvió esencial para proteger aldeas, ciudades y rutas comerciales. A pesar del conflicto, estas presiones fortalecieron la organización política, la disciplina militar y la cohesión social. Con el tiempo, muchos vikingos se asentaron permanentemente en territorios anglosajones, contribuyendo a la mezcla cultural, adoptaron costumbres locales, practicaron intercambios comerciales y se integraron a la vida cotidiana. Esta convivencia introdujo nuevos estilos de construcción, técnicas agrícolas, conocimientos marítimos y elementos culturales que enriquecieron a los reinos locales. El impacto en el comercio fue significativo. Las incursiones vikingas inicialmente interrumpieron rutas, pero su asentamiento estable abrió nuevas oportunidades de intercambio entre el norte y el sur, conectando a los reinos con Escandinavia y otros territorios del Mar del Norte. Los mercados locales se adaptaron a estas nuevas dinámicas, integrando productos y conocimientos vikingos. La influencia vikinga también se reflejó en el arte y la religión. Motivos decorativos, armas, embarcaciones y rituales sincréticos mezclaban elementos nórdicos y anglosajones, evidenciando la capacidad de adaptación y fusión cultural. Las generaciones posteriores heredaron esta riqueza híbrida, que marcó un antes y un después en la identidad de los reinos. En conclusión, la presencia vikinga fue un motor de cambio y transformación. Los conflictos impulsaron innovación militar y organización política, mientras que los asentamientos introdujeron intercambios culturales y tecnológicos que fortalecieron la economía y la vida social. Lejos de ser solo un periodo de destrucción, la Edad Oscura se caracterizó por resiliencia, adaptación y enriquecimiento cultural, gracias a la interacción con los vikingos. Durante la Edad Oscura, los asentamientos de Gran Bretaña evolucionaron de pequeñas aldeas agrícolas a núcleos urbanos fortificados que marcaron el inicio de la organización medieval. Este proceso fue lento y complejo, influenciado por la caída del poder romano, la llegada de los anglosajones y las sucesivas invasiones vikingas. En un principio, las aldeas eran comunidades autosuficientes, compuestas por familias que trabajaban la tierra y compartían recursos. Las casas, hechas de madera, barro y paja, se agrupaban alrededor de un salón comunal o un templo. Los caminos eran simples senderos de tierra, y los mercados ocasionales reunían a campesinos, artesanos y comerciantes. Con el tiempo, el crecimiento poblacional, el comercio y la necesidad de defensa impulsaron la creación de estructuras más permanentes. Surgieron fortificaciones conocidas como burhs, precursoras de las ciudades medievales, establecidas estratégicamente para proteger rutas comerciales, controlar territorios y servir como centros administrativos. Estas fortificaciones eran símbolo del poder local y de la organización política en expansión. Las burhs estaban rodeadas por murallas de madera o piedra,
con torres de vigilancia y puertas de acceso controladas. Dentro, coexistían casas, talleres, almacenes, templos y espacios de mercado. Estas ciudades embrionarias se convirtieron en refugio para los aldeanos durante ataques y, en tiempo de paz, en centros de actividad económica y social. Los monasterios también jugaron un papel clave en la evolución urbana. Además de ser centros religiosos, funcionaban como núcleos educativos, sanitarios y administrativos. Su influencia atrajo a poblaciones y comerciantes que se establecían en sus alrededores, formando pequeñas comunidades que luego crecían en tamaño y complejidad. La transformación de aldeas en ciudades no fue solo material, sino también cultural. Surgió una nueva dinámica social entre campesinos, artesanos, monjes, mercaderes y nobles. Cada grupo aportó habilidades, recursos y conocimiento, moldeando la vida urbana y sentando las bases de las futuras ciudades medievales. Así, los asentamientos de la Edad Oscura reflejan la resiliencia y capacidad de adaptación de las comunidades britanas. De aldeas humildes y dispersas nacieron los primeros centros urbanos que siglos después darían forma al corazón de Inglaterra. A medida que los reinos anglosajones se consolidaban y las invasiones disminuían, los artesanos y comerciantes se convirtieron en pilares fundamentales de la reconstrucción social y económica. Su labor transformó a la sociedad rural en una red de comunidades productivas y autosostenibles. Los artesanos eran los motores de la innovación práctica. Carpinteros, herreros, alfareros y tejedores elaboraban objetos indispensables para la vida diaria y para la defensa. Las herramientas agrícolas, armas, utensilios domésticos y adornos eran producidos con dedicación y transmitidos como símbolos de habilidad y prestigio. En sus talleres, la creatividad se mezclaba con la necesidad, reflejando el espíritu resiliente de la época. Los comerciantes, por su parte, eran los enlaces entre aldeas, burgs y reinos vecinos. A través de rutas terrestres y fluviales, transportaban grano, metales, sal, tejidos y productos exóticos traídos desde el continente. Con cada intercambio, no solo se movían mercancías, sino también ideas, innovaciones tecnológicas y creencias. El comercio impulsó la especialización del trabajo. Las aldeas comenzaron a producir excedentes, lo que permitió intercambios constantes y la aparición de una clase mercantil incipiente. Los mercados semanales se convirtieron en espacios de encuentro, donde las noticias y las alianzas circulaban tanto como las monedas. En tiempos de reconstrucción, los artesanos y comerciantes también reforzaron el sentido de identidad colectiva. Los productos locales, desde cerámicas hasta joyas de metal, representaban la cultura de cada región. Estos objetos, además de su valor práctico, eran testimonio del ingenio y orgullo de las comunidades. Gracias a ellos, la economía anglosajona se revitalizó, las rutas se estabilizaron y las ciudades emergentes florecieron. La Edad Oscura comenzaba a transformarse poco a poco en la antesala del Renacimiento medieval. En una tierra dividida entre múltiples reinos, Mercia, Wessex, Northumbria, East Anglia, el poder no solo se forjaba con espadas, sino también con promesas y alianzas. Durante la Edad Oscura, los matrimonios entre casas nobles se convirtieron en una de las armas políticas más efectivas para sobrevivir y expandir la influencia. Los reyes y reinas comprendieron que una unión bien calculada podía asegurar la paz entre reinos, consolidar territorios y reforzar la legitimidad del trono. Detrás de cada boda se tejían pactos secretos, juramentos de lealtad y acuerdos de comercio. Pero bajo la superficie de estas uniones también se ocultaban rivalidades, traiciones y ambiciones. En los grandes salones de madera, iluminados por antorchas, los mensajeros llegaban con cartas selladas con cera real. Los consejeros discutían estrategias mientras bardos relataban gestas pasadas. Cada matrimonio era un movimiento en un tablero de poder, donde un error podía desencadenar una guerra. Las reinas, muchas veces subestimadas, desempeñaban un papel crucial. Eran diplomáticas, mediadoras y consejeras,
capaces de mantener frágiles equilibrios entre familias rivales. Algunas, como en el Flat de Mercia o Gudit de Francia, transformaron sus alianzas en fuentes de poder personal, gobernando con autoridad y visión. En los banquetes nupciales, las copas rebosaban de hidromiel, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Los ojos de los nobles observaban cada gesto, cada sonrisa fingida, cada palabra ambigua. Las alianzas selladas en esos festines podían decidir el destino de cientos de aldeas y ejércitos. Así, la diplomacia matrimonial se convirtió en un arte, una danza entre amor, ambición y supervivencia. En los siglos siguientes, muchas de estas uniones determinarían la formación del futuro reino de Inglaterra. Donde hay alianzas, hay también traiciones. A medida que los reinos anglosajones crecían en poder, las tensiones por territorio, religión y herencia se intensificaron. Las promesas de paz se rompían con facilidad, y los juramentos se desvanecían en el fragor de la ambición. Los conflictos no eran solo batallas abiertas, eran guerras de espías, sobornos y engaños. Los mensajeros leales desaparecían en los bosques, los líderes militares cambiaban de bando a medianoche, los templos eran saqueados por enemigos disfrazados de aliados. La Edad Oscura no solo era oscura por la falta de luz, sino por la oscuridad del corazón humano. Entre los reinos de Mercia y Wessex, las rivalidades se volvieron legendarias. Las fronteras cambiaban año tras año, marcadas por ríos y montañas teñidos de sangre. En Northumbria, las intrigas cortesanas eran tan peligrosas como las espadas. Los hijos traicionaban a sus padres, los nobles conspiraban contra sus reyes, y las profecías de los monjes se mezclaban con rumores de maldiciones. Cada traición tenía un precio, el derramamiento de sangre. Las alianzas matrimoniales que antes unían ahora se volvían cadenas rotas. Las viudas y los huérfanos eran el eco silencioso de estas guerras, mientras los bardos cantaban la tragedia de los que murieron defendiendo promesas vacías. En medio del caos, surgieron líderes que comprendieron que la guerra debía tener un propósito. Algunos buscaron la unificación de los reinos, soñando con una sola Inglaterra. Pero antes de lograrlo, debían atravesar un laberinto de engaños y lealtades quebradas. Así, el ciclo de alianzas y traiciones definió la política anglosajona, un tablero sangriento, donde cada movimiento tenía un costo humano. Después de siglos de guerras, invasiones y traiciones, la necesidad de orden y estabilidad se volvió innegable. De entre los reinos fragmentados surgió una nueva fuerza, el concepto del poder real unificado. Los reyes ya no eran solo jefes de guerra, sino símbolos de autoridad divina y representantes del destino de su pueblo. Durante el siglo IX BC, figuras como Alfred el Grande de Wessex se levantaron con una visión distinta, un reino donde la ley, la educación y la fe serían las armas más poderosas. Alfred comprendió que la fuerza no bastaba, debía ganarse la mente y el alma de su pueblo. Fundó escuelas, tradujo textos sagrados y reforzó las defensas de las ciudades. Los reyes posteriores siguieron su ejemplo. Los castillos y fortalezas se alzaban no solo como defensas físicas, sino como emblemas del orden. El pueblo comenzó a ver en el monarca una figura casi mítica, elegida por Dios para guiar la nación. Las monedas llevaban su rostro, los templos rezaban por su alma, y los bardos cantaban su nombre. Los nobles, sin embargo, no aceptaban fácilmente este nuevo orden. Muchos reinos menores resistieron, defendiendo su independencia. Pero poco a poco, las alianzas se consolidaron, y las antiguas rivalidades se transformaron en fidelidades. La unificación de las leyes y la imposición de un liderazgo central crearon la base de un nuevo concepto político, Inglaterra. El poder real, nacido del caos de la Edad Oscura, no fue un don divino repentino, sino el resultado de siglos de sangre, sabiduría y sacrificio. El sueño de una nación comenzaba a tomar forma. El eco de siglos de guerras, invasiones y alianzas se transformó en un nuevo sonido, el de la unificación. Bajo el liderazgo de los reyes de Wessex,
y sus sucesores. Las tierras divididas por el caos de la Edad Oscura comenzaron a reconocerse como parte de una sola entidad, Englaland, la tierra de los anglos. Las reformas legales, las alianzas eclesiásticas y la expansión del cristianismo consolidaron un sentido de identidad común. Los antiguos reinos, una vez enemigos, se unieron bajo un sistema de leyes que protegía tanto a nobles como a campesinos. La moneda, la lengua y la fe se convirtieron en símbolos de unidad. Las fortalezas antes separadas se transformaron en centros administrativos. Los caminos se llenaron de peregrinos, comerciantes y soldados que viajaban sin miedo bajo la protección de un solo rey. Los monjes escribían los primeros anales nacionales, narrando la historia de un pueblo que había sobrevivido a la oscuridad para crear luz. Sin embargo, el nacimiento de Inglaterra no significó el fin de los desafíos. Las amenazas vikingas continuaban, las tensiones entre nobleza y corona persistían, y las sombras del pasado seguían acechando. Pero el pueblo ya no luchaba por un señor local, sino por algo más grande, una nación. En las iglesias resonaban los cantos en latín, y en los mercados se escuchaban voces mezcladas de norte y sur. Por primera vez, los britanos, anglos, sajones y daneses compartían una visión común, un futuro compartido. El amanecer de Inglaterra no borró la oscuridad que la precedió, la transformó en su cimiento. De los restos de los reinos anglosajones nació una nación que siglos después cambiaría el curso del mundo. La Edad Oscura de Gran Bretaña nunca fue verdaderamente oscura, solo velada por el silencio del tiempo. Bajo sus sombras nacieron las raíces de una nación. En aldeas envueltas en niebla, monjes copiaron la memoria del mundo. En campos de batalla, reyes y campesinos forjaron el futuro con sangre y esperanza. Cada ruina, cada crónica desgastada, cada palabra perdida en pergaminos medio borrados, nos susurra fragmentos de una historia que aún palpita bajo la tierra. Una historia de supervivencia, de fe y de transformación. De los reinos caóticos emergió el sueño de Inglaterra, una tierra unida no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de un pueblo que aprendió a resistir la oscuridad. Y aunque los siglos han pasado, los ecos de esa época aún resuenan entre los muros antiguos, en los cantos de las iglesias, en los nombres de los ríos y colinas. Porque mientras el misterio persista, la Edad Oscura seguirá viva, recordándonos que incluso en los tiempos más sombríos, la humanidad siempre encuentra la forma de encender una luz. Pausa final, música ascendente, planos de niebla sobre ruinas y amanecer sobre las colinas británicas.